Devocional. Vivos con olor a muerto. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre ¿de qué? De que vives y estás muerto. ¿Cómo les parece la situación en la iglesia de Sardis? Cristianos vivos con olor a muerto. Es lo que se describe en la 5ª carta, que representa la época del cristianismo en el mundo, a la cual se le ha llamado la época de la Reforma. Así que habían pasado 2000 años más ensangrentados de la historia. Miles de cristianos perdieron la vida por el único y más grande delito, el de creer en Jesucristo. Sardis, la ciudad, era célebre por su opulencia y por el voluptuoso y corrupto comportamiento de sus habitantes. Llegó a ser una de las ciudades más importantes y prósperas que había en el mundo antiguo. Ciudad que era reconocida por haber sido un centro de producción de lanas y de tintes. ¿Sabe qué significa Sardis? Sardis significa remanente, cosas que quedan de antes. En medio de una ciudad como esa existía una congregación, una iglesia, que en esos momentos atravesaba por una crisis espiritual. Algunos estaban muertos y otros estaban ya agonizando. Es por eso, amados hermanos, lo de la expresión del 3:1 que dice: tienes nombre de que vives, pero está muerto. La gloria y la fama de la ciudad ya habían pasado a la historia, pero sus habitantes todavía continuaban manteniendo su orgullo de la gloria pasada, sin darse cuenta o no querer tomar en cuenta su condición actual. La iglesia, una iglesia con títeres muertos. La mayoría de sus miembros estaban entregados a las prácticas paganas, celebrando igual que los inconversos. Así que no había distinción entre los cristianos de aquella ciudad y de los paganos. En medio de toda esta podredumbre había unos cuantos hermanos que habían permanecido fieles al Señor y a su palabra. Y por eso el capítulo 3, versículo 2, nos dice: sed vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, resucítalas. No deje que lo poco que tiene se muera. Por ejemplo, ¿como cuáles? La lectura de la palabra de Dios, la Biblia, la asistencia a los cultos, el testificar y compartir el Evangelio del Señor Jesucristo a la familia, a otros, tu participación en los ministerios de la iglesia. Si estás ahí, ¿por qué estás ahí? Es la pregunta. La iglesia necesita de la cooperación de sus miembros, de cada uno de los que asisten, su respaldo económico para el sostenimiento de la obra del Señor en ese lugar donde te congregas. Así que, amados hermanos, no, dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Recibiste el Evangelio por la fe. Vive por la fe. Desarrolla tu fe. Ponte a trabajar tu fe. Esta debe ser una asignatura prioritaria en cada uno de nosotros en la vida creyente. Versículo 3 del capítulo 3. Y no sabrás a qué hora vendré. De sorpresa, a la hora que menos te lo imaginas, cuando menos lo esperas, vendrá el Señor Jesucristo, ya sea individual o colectivamente. Pero tienes pocas
personas. Tienes unas pocas personas, personas que han permanecido fieles. Siempre hay un remanente. El Señor y a su palabra, personas que no han manchado sus vestiduras. Mis amados hermanos, que no han accedido antes las tentaciones, inclusive muchas de las veces de hermanos en Cristo Jesús, trataron de ser seducidos y tal posiblemente otros fueron seducidos y cayeron. Por eso las promesas que Dios tiene para el remanente fiel, andarán conmigo en vestiduras blancas, indica la pureza y santidad que Dios exige para que alguien entre a su divina presencia. Los vestidos que se les daban a los que entraban a las fiestas. Y dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Póngale cuidado. Si usted se contamina con las cosas del mundo, ¿qué va a pasar con usted? Y el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Traducido, nunca jamás, de ninguna manera. Nunca jamás, nadie. Así que en el Antiguo Testamento el libro de la vida era el registro de todos los que tenían ciudadanía en la comunidad teocrática de Israel, donde los ciudadanos indignos eran borrados. La promesa aquí es que los nombres de estos de ninguna manera serán borrados del libro de la vida eterna. Y por último dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Siempre habrá un remanente. Confesar es estar de acuerdo, es reconocer. En pocas palabras, en San Mateo 10:32 dice, sí, te conozco. Mis amados hermanos, hay que revisarnos cómo estamos espiritualmente. ¿Cómo está la vida espiritual? ¿Qué olor tenemos? ¿Olor de vida o olor de muerte? ¿Se está extinguiendo la fe? ¿Se está perdiendo la motivación? ¿Se está perdiendo el ánimo de ir a la casa de Dios? ¿Se está perdiendo la voluntad de sacar tiempo para orar, para leer y estudiar la palabra de Dios? ¿Estás oliendo entonces a muerto? Porque poco a poco se está desalentando. Poco a poco se ha ido cansando de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque estás muerto. Porque ya no tienes la empatía, el gozo, la alegría, el contentamiento de estar en la casa de Dios, de alabar al Señor en comunidad. Y el enemigo está trabajando para sacarte, para que huelas a muerto. Entonces, ¿será borrado del libro de la vida? Mi amado hermano y amigo, todavía hay tiempo, como dice la palabra del Señor, a la iglesia de Sardi, que le dice que recupere. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Hay cosas que se están muriendo en su vida espiritual. Por favor, no deje que se mueran. Permita que el Espíritu Santo te restaure, te levante, te fortalezca, te llene de gozo, de paz y de motivación, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios los bendiga, hoy y siempre.